En un mundo donde la fe es escasa y la trivialidad del momento llevan a muchos a no creer en un Dios que sana, salva y liberta. De repente, en cualquier lugar del mundo se manifiesta el gran poder de Dios. Entonces, comprobamos que Dios sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. La Iglesia de los Milagros, un programa que recopila las historias de miles que fueron tocados por ese Dios grande y poderoso, que está disponible para todo aquel que le busque. La Iglesia de los Milagros, una historia que contar. Hola, bienvenido al programa de la Iglesia de los Milagros. Este es un espacio donde las personas cuentan el testimonio de las maravillas que Dios ha hecho en cada una de sus vidas. Hoy tenemos la historia de una mujer que es de nacionalidad colombiana, pero por la misericordia de Dios está viviendo hoy en día en Terraza, España. Ella nos contará todo lo que le tocó vivir cuando la ciencia médica le dictaminó una enfermedad muy grave y a pesar de no tener a sus familiares allí con ella, vio la mano de Dios en cada una de sus etapas. Hoy le damos la bienvenida a este espacio a Yaslin Díaz. Yaslin, bienvenida a la Iglesia de los Milagros. Gracias, Grace. Gracias por invitarme a este maravilloso programa. Que Dios le bendiga y bendiga a todos los que nos están viendo y escuchando en este momento. Amén, Yaslin. Muchas bendiciones también para tu vida. Y queremos que tú le cuentes a todas las personas que nos están viendo en este momento quién es Yaslin Díaz. Bueno, yo soy mujer nacida en Barranquilla y que por la misericordia de Dios tengo 11 años de estar viviendo en España. Soy creyente de muchos años y pues estoy agradecida con Dios por todo lo que Dios ha hecho en mi vida y en la vida de mi familia. Así es, y vamos a conocer poco a poco, paso a paso, todo lo que Yaslin vivió allá en España, especialmente allá en ese país donde Dios la llevó, así como hemos escuchado por boca de ella. Yaslin, usted tiene 2 niñas. Queremos saber exactamente qué empezó a ocurrir en usted cuando nace su segunda hija en los 5 meses. Así es, Grace, yo tengo 2 niñas. Noelia es la grande, ella nació en Toledo, y la segunda es Isabel, que nació en Alcalá de Henares, en Madrid. Cuando Isabel tenía 5 meses, yo a Isabel le amamantaba. Con ella hice la lactancia materna exclusiva y desde que recién nacida yo empecé a amamantarla. Y entonces en ese proceso pues había un pecho que Isabel nunca vaciaba, yo siempre me lo veía como muy lleno. Pero cuando Isabel fue avanzando en los meses, cuando ya tenía alrededor de 5 meses, pues un día que Isabel logra vaciarme todo el pecho, que estoy acostada con ella, noto que en mi pecho hay un bulto. Entonces, los primeros días empecé a tratar ese bultito como si fuese un quistecito de leche, porque a las mujeres que están en lactancia, pues a muchas les suelen pasar eso, que les salen esos quistes de leche. Me aplicaba frío, me aplicaba calor, me hacía masaje, pero el bultito no se desaparecía. Y entonces, en vista de que no se desaparecía, es cuando decido recurrir al centro de salud con mi médico de cabecera. ¿Qué es el primer examen que a usted le realizan para identificar de pronto cuál era esa masa que se le estaba presentando? ¿Cuál fue el primer examen que a usted le hace? Bueno, cuando llego al centro de salud, la doctora me revisa, no me dijo nada, y
me da una orden para que yo vaya al hospital y la orden decía preferencia o urgente. Cuando yo llego al hospital, en el hospital me atienden dos ginecólogas, entonces las ginecólogas me palparon, me dijeron de que como he entrado por urgencia, no me pueden hacer unos exámenes que eran necesarios que se me hicieran. Y entonces es ahí cuando ellas me dan otra orden para ir al centro de diagnóstico en Alcalá de Henares. Entonces también igualmente colocaron preferente, urgente. Al día siguiente es cuando yo voy al centro de diagnóstico con la ginecóloga. La ginecóloga, ella me ve, me examina, me dice que sí, que me nota que tengo ahí una masita y me da otra orden para que me hicieran la mamografía y la ecomama. Entonces me dice, vas al mostrador, buscas la orden y subes porque necesito ver la fecha. Entonces, para esa época, ya estaba prácticamente la Navidad. Y aquí cuando es Navidad, los servicios prácticamente son mínimos. Entonces, yo fui al mostrador y me pusieron la cita para dentro de un mes. Y cuando la ginecóloga pues ve que dentro de un mes, ella empieza a llamar en el mismo centro de diagnóstico donde hacían las mamografías y la ecomama para que pues me pudieran atender. Todo este proceso, Yaslin, que a usted le hacen esos exámenes médicos, ¿usted acude nuevamente al médico para la revisión de esos resultados? El día que yo fui al centro de diagnóstico, la ginecóloga pudo conseguirme la cita ese mismo día con la ecógrafa. Y entonces ese mismo día yo bajé, porque la ginecóloga era en un segundo piso, luego yo me fui a una primera planta y en la primera planta me hacen la mamografía mostró que sí, de que había un bulto. Luego que me hacen la mamografía, ese mismo día la misma doctora me hace la eco y me dice, estoy viendo una masa y es necesario que se te realice una biopsia para saber qué es, cuál es su naturaleza, y recuerdo de que ella llama por teléfono, le dice a la enfermera que llama al laboratorio para saber si ya se habían llevado las muestras. Cuando llaman, resulta de que faltaban media hora para que se llevaran las muestras y ella me pregunta que si yo estaba en ayuno, y le dije que sí, me tomaron una muestra de sangre y ese mismo día me hicieron la biopsia. Cuando ya me hacen todos esos exámenes, ya la ginecóloga me dice que dentro de una semana, pues me llamaban del centro de diagnóstico para darme la cita para decirme los resultados. Entonces, Gray, quiero decirte de que desde el inicio yo empecé a ver la mano de Dios porque yo he hablado con muchas personas y la verdad que como la rapidez con que actuaron conmigo, o sea, no suelen hacerlo aquí así. Entonces, desde el principio sí, empecé a ver la mano de Dios. Así es, usted lo ha dicho, Dios estuvo en medio de cada uno de los procedimientos porque sabemos que tardan mucho tiempo para que de pronto pueda verla hasta un especialista, pero vemos que lo suyo fue de una manera muy rápida. Luego de esto, Yaslin, que usted ya le identifican que hay de pronto una masa en su seno derecho, ¿qué más viene después de todo este proceso? A mí en el transcurso de la semana me llama la enfermera y me dicen que ya tienen los resultados. Entonces, yo fui con mi esposo y con mis dos hijas, porque nosotros aquí en España vivíamos solos. Y nosotros no teníamos nunca con quién dejar a nuestras hijas. Y nos habíamos acostumbrado que a todo sitio íbamos con nuestras hijas. Entonces, nosotros llegamos con nuestras hijas. Noelia tenía 3 años. Isabel, yo la tenía cargada en mi brazo porque tenía 5 meses. Y pues la ginecóloga me dice de que los resultados no han sido buenos porque ha mostrado
que la masa contiene células malignas. El diagnóstico fue cáncer de mama. Y pues me dijo de que entonces ya aquí, ya yo pasaba a manos de la oncóloga, porque ya hasta llegaba el proceso con ella. Y que ya la oncóloga entonces me diría todos los pasos que hay que seguir haciendo. Yaslin, ¿usted cómo recibe esta noticia cuando la doctora le dice que usted tiene un cáncer en su mama? Bueno, ese día, cuando yo fui, antes de ir a la cita médica con la doctora, yo estoy en casa y recuerdo que ese día teníamos que hacer muchas cosas. Recuerdo de que pues nuestro anhelo era tener una casa y estábamos y teníamos una cita con la inmobiliaria porque íbamos a apartar una casa. También aquí en Alcalá, como era tiempo de Navidad, venían unas atracciones, entonces mecánicas, y queríamos llevar ese día a Noelia a esas atracciones. Y yo le dije a mi esposo, sea cual sea el resultado, vida normal. Yo dije sea cual sea el resultado porque aunque los doctores querían disimular, yo veía los rostros y como que me olía que algo no estaba bien. Entonces le dije a mi esposo, sea cual sea el resultado, nosotros vamos a hacer vida normal. Y cuando llegamos y la doctora me da los resultados, ella me dejó un rato detrás del biombo mientras que me revisaba y yo levanté mis manos al cielo, yo le di gracias a Dios, yo le dije, Señor, es una noticia que no es agradable escuchar, pero si yo estoy en tus manos, yo sé que yo podré salir adelante. Y le dije, te doy las gracias porque no solamente voy a recibir con agrado tus bendiciones, sino también lo que yo considero que es el día malo. Y por todo te doy las gracias. Y ese día la doctora me explicaba, yo recuerdo las caras de las enfermeras tenían mucho pesar en sus caras de ver una mujer joven con ese tipo de diagnóstico, de ver que su esposo también joven, con 2 niñas pequeñas. Entonces pude ver esa cara de pesar en la enfermera, en la misma doctora. Pero yo con todo y eso, yo me aferré a Dios desde el primer momento, me aferré al Señor. Y cuando salimos de la cita médica, de verdad que ese día fue vida normal. Tremendo, ¿verdad? Lo que usted pues nos está contando, la forma usted cómo recibió ese diagnóstico médico. Y al ver de pronto usted, al verlo recibido de esa forma, su esposo también fue impregnado también con esa fe que usted tenía en ese momento. Sí, así es. Nosotros, no te voy a negar, Grace, que salimos asustados de este consultorio. Salimos como que, ¿y ahora qué va a pasar con nosotros? ¿Ahora qué va a pasar con nuestras vidas? Y, y salimos depositándonos en las manos de Dios, porque tenemos un Dios grande y un Dios poderoso. Y sabíamos que si Dios quería, Él, como ha hecho muchos milagros, lo podía hacer conmigo de la misma manera. Recuerdo, Grace, que recientemente en este hermoso programa se entrevistó a la doctora Fabiola y ella decía cómo Dios la sanó inmediatamente de un cáncer. Entonces, pues en mí también estaba esa esperanza de que Dios podía hacer lo mismo conmigo. Pero también le dije al Señor, hágase tu voluntad, porque Dios también necesita forjarnos y pasarnos por procesos. Él es maravilloso, Él es bueno. Y quiero comentarte, Grey, una experiencia que tuve ese día, el día que me entregaron el diagnóstico. Ese día mi esposo tenía turno de noche y cuando ya terminamos con todas las diligencias que íbamos a hacer en el día, yo primero dormía Noelia, luego Isabel dormía en una cuna, pero en nuestra habitación. Dormía Isabel y cuando ya las dos estaban dormidas, yo me arrodillé y le empecé a orar a Dios. Recuerdo que le empecé a cantar alabanza. Intenté de que de mi boca no saliera quejas. Intenté de que de mi boca no saliera el por qué a mí. Porque yo sé que a muchas personas este tipo de noticias le afectan demasiado.
pero también me parecía como egoísta el decir por qué a mí, o sea, que le dé a otros. Entonces evité de que decir el por qué a mí. Y después de que le agradecí a Dios, me acosté en paz y me acosté cuando estaba durmiendo. Y luego como a las 3 de la mañana, o sea, yo me desperté, pero me desperté sobresaltada y con el corazón acelerado. Y me sucede eso porque sueño de que yo vengo con Isabel, porque la voy a acostar en su cuna, vengo del pasillo de la casa y me dirijo a mi habitación. Y cuando estoy con Isabel, yo veo en mi cama un hombre joven en posición fetal, con una mirada muy profunda y muy triste. Entonces, cuando yo veo eso, yo digo, ¿quién eres tú? ¿Qué haces aquí? Y en el sueño recuerdo que me asusté muchísimo. Y entonces la persona que estaba en mi cama decía, me llamo Melancolía, pero mientras me decía, me llamo Melancolía, él me extendía sus brazos. Y entonces yo en el sueño dije, mira, Melancolía, tú no tienes nada que ver conmigo, no te quiero en mi cama, no te quiero en mi habitación, no te quiero en mi casa. En el mismo sueño empiezo yo a orar y a decirle, te vas en el nombre de Jesús, te vas en el nombre de Jesús. Y cuando esa figura se va de mi cama es cuando yo me despierto sobresaltada. Al despertarme así, me arrodillo y le digo, Dios mío, ¿qué es esto? ¿Qué ha pasado? Y el Señor me dice, porque Dios habla, o sea, Dios no está ajeno a nosotros, porque a veces pensamos que Dios está ajeno a nosotros, pero no, Dios habla, nos ayuda, nos cuida. Y Dios me dice, se llama Melancolía y ha estado todo el día esperándote. Y la verdad, Grey, es que ese día, cuando me dieron la noticia, yo sentí de pronto de irme a mi cama como a descansar, pero como ya había confesado que iba a tener vida normal, no tuve ni siquiera un poco de espacio para irme a mi cama a descansar. Y Dios me decía que me estaba esperando, me ha estado esperando todo el día. Y me decía que cuando una persona recibe noticias que se consideran muy malas, enfermedades de alto riesgo, pero también la pérdida de un ser querido, la pérdida de un trabajo, de un amor, o sea, estos tipos de pérdidas que tienden a doler en el corazón, que se entregaban a la cama a llorar, a recordar el pasado, y entonces venía y ese espíritu de melancolía les abrazaba. Y ese espíritu de melancolía era el que no les permitía avanzar. Entonces, a partir de ahí, pues con más firmeza dije, no, esta enfermedad, esta situación no me va a vencer. Si Dios está conmigo, aquí en mi casa melancolía no va a entrar. Y la experiencia que usted tuvo es una experiencia realmente sorprendente. Lo que Dios de pronto le enseñó. Usted hablaba conmigo anteriormente y me decía que habló exactamente de que esta enfermedad es de tipo espiritual. Creo que me ahonde a lo que Dios le dijo en ese momento que usted tuvo esa experiencia. Así es, Grace, cuando las personas reciben este tipo de noticias de enfermedades que se consideran de alto riesgo, la enfermedad tiene un tipo espiritual y este tipo espiritual es el que es difícil de vencer. Una persona cuando recibe estas noticias se deprimen, caen en tristeza, el mismo ánimo no les permite soportar la enfermedad. Y o sea, en el mundo espiritual, o sea, el enemigo habla. Yo recuerdo de que después de que me dieron el diagnóstico, yo estoy en mi casa, yo llevé a mi niña al colegio porque ya estaba en el colegio y yo estoy haciendo las labores de la casa. Y a mí una voz, pero yo escuché la voz desde afuera que me dijo, te vas a morir. Y como yo escuché esa voz fuerte desde afuera que me dijo, te vas a morir, o sea, que no fue algo que salió de mi interior, no, te escuché de afuera. Entonces, yo le dije, mira, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Viva o muera, gano, porque estoy en el Señor. Y esa voz nunca más volvió. Pero sí me encontré con muchas personas en el hospital que nada más eran que le dijeran el diagnóstico y ya salían de ahí con la muerte encima, porque se creían todas esas palabras.
Se creían los que le decía ese espíritu de melancolía que los empiezan a llevar a esa tristeza profunda y que hacen de que no tengan una buena actitud, de que no crean en Dios, de que no tengan esa fe de que Dios les puede ayudar, de que no puedan salir adelante y salen creyendo de que definitivamente se van a morir. Y la verdad es que de esa forma es muy difícil soportar la enfermedad. La enfermedad por sí sola ya es difícil, pero con ese componente espiritual con que se lucha, pues lo hace aún más. Por eso es que uno tiene que aferrarse a Dios y creer siempre que Dios es bueno y que Él nos escucha, nos ayuda, nos fortalece. La Biblia dice que no hay prueba que uno no pueda sobrellevar y confiar en eso, de que Dios nos puede ayudar. Así es. Muchas personas a veces no se mueren, por decirlo de esta forma, por la enfermedad como tal, sino, o sea, por el diagnóstico que le han dado, sino es la depresión a que lleva a que la persona ya deje de luchar, ya se sienta ya sin ánimos, sin esperanza alguna. Pero sabemos de que si Dios está de nuestro lado y está Dios en medio de nuestra situación, nosotros obtendremos la victoria, porque sabemos que para Dios no hay nada imposible y que Él las cosas las permite con un propósito, que es lo que estamos viendo en este caso de usted. Pero antes de continuar con el testimonio que estamos escuchando de ella, que cada uno de ustedes también pueda ver el testimonio de Gladys Jiménez. A mí me habían detectado hace 3 años, me detectaron un nódulo tiroidoico, una pequeña masita que se me había formado en la garganta, en la parte derecha, y yo tenían que hacerle seguimiento. Me habían dado una cita, la siguiente cita. Yo de verdad que la olvidé, no fui a la cita, pero pasaron los meses y yo de verdad que no me preocupé, me descuidé en esa parte. Pero la semana del 27 yo empecé a sentir una molestia. Sentía molestia en mi garganta y sentía cosas extrañas. Empecé a preocuparme. Llamé a mi médico de cabecera y me mandó una cita con el especialista, con el endocrino. El día 29 me la dieron para el día 29. Que yo digo que no es casualidad, algo el Señor quería hacer. Resulta que el día 27, la noche de la vigilia, en Colombia eran 9 de la noche, hora de España 5 de la mañana, empezó la vigilia y bueno, yo me conecté a través de YouTube y era bonito lo que se sentía, la presencia del Señor esa madrugada aquí, y yo decía, wow, que a través de YouTube aún se sentía esa presencia, el poder de Dios y el poder de la oración es tremendo. Bueno, resulta de que yo empecé a gozarme y a orar y a orar. Hubo un momento que el pastor Fernando León dijo que iba a orar por todos los de COVID, del COVID, de verdad, por todos los del COVID a nivel del mundo y por los de Colombia y por los que estaban pidiendo oración en ese momento, los que estaban hospitalizados y todo eso. Entonces oraron por eso. Él oró por todos los del COVID. Luego él empieza a orar por todos los que están enfermos. Recuerdo yo que él decía en ese momento que
había algo que el Señor le decía, que lo sentía. Decía, el Señor me dice que ponga las manos en donde tiene la enfermedad. Yo, con mi fe, puse la mano en la garganta y él empezó a orar. Y yo, bueno, terminó de orar, yo seguí gozándome. El día 29 tengo mi cita a las 11:45 de la mañana y voy a mi médico endocrino al hospital, donde es el lugar de especialidades, y me atiende. A lo que el médico empieza a revisarme la garganta, me ponen todos esos aparaticos y yo veía la cara extraña del del médico, y veía y como que buscaba y movía el aparatito por mi garganta y nada. Y se extrañaba, yo sí veía que hacía esto en la cara. Y bueno, manda a llamar a otro especialista. Llega una médico, una chica, y empieza a buscar y lo consigue y dice, aquí está. Cuando terminan de hacerme todo, el médico endocrino y el otro me dice, mira, no te hemos encontrado, o sea, tú estás muy bien, a ti no te mandaron medicina durante todo este tiempo. Le dije, no. Qué raro. Me dice, mira, estás tan bien, muy bien, no hemos encontrado nada, o está tan pequeñito, o sea que ni se ve. Estás muy bien, y lo que te decía en tu estudio anterior, que el nódulo tenía 18 milímetros, la verdad que está muy reducido. Yo dije, bueno, yo de verdad decía, gracias Señor, en mí dentro, y decía, gracias Señor, porque solamente tú haces este milagro. Bueno, me dice, te vamos a mandar una cita para dentro de 3 años. Y la segunda te la vamos a mandar a hacer para dentro de 5 años. Y decía, wow, 5 años. Madre mía, yo de verdad que salí gozosa de ahí. Pero no muy contenta. Yo tengo un sobrino que él es médico. Hablo con mi sobrino y le mando todos los resultados. Y él los revisa. Y me dice, sí, efectivamente, tía, el nódulo que tenía 18 milímetros, eso de verdad ha reducido tanto que ya casi ni cita, o sea, no se te ve. Y es, la verdad que es raro, como médico te digo que esto más bien crece. Esto, por eso es que hay que hacerle seguimiento, porque esto crece. Y yo, bueno, el mío está prácticamente desaparecido. Entonces yo digo, Dios mío, gracias Señor, empieza a darle la gloria y la honra a Él, porque digo, Señor, gracias, porque solamente tú haces este milagro, Señor. Bueno, yo lo que les quiero compartir con esto, que no fue casualidad. Yo digo que las casualidades en Cristo no son casualidades, porque yo recibí un link a través de una amiga, a través de una hermana en Cristo. Yo no me congregaba, y ella teníamos casi 2 años que no hablábamos, y por casualidades ella me manda este link y yo empiezo a verlo. Escuché ese día un devocional que también me maravilla, porque el devocional me hablaba de mí, y escucho lo de la vigilia y dije, me voy a conectar, y así lo hice. Me paré muy de madrugada, hora de España 5 de la mañana, hora de Colombia 9 de la noche. Me paré y empecé a gozarme con ellos también en la vigilia, y pasó este milagro que recibí. ¿Qué les quiero decir con todo esto? Que lo importante que es compartir un link que no te lleva un segundo quizás, que puedes compartirlo con alguien que esté en ese momento
quiera recibir un milagro de sanación, quiera recibir en ese momento, quizás esté viviendo un momento de depresión y necesite una palabra, o también una palabra de salvación. Lo importante que es compartir un link. Yo le doy de verdad la gloria y la honra al Señor, y le doy gracias a mi hermana Margarita Alonso por haber compartido este link. Así que yo te invito a que lo compartas también, porque quizás en ese momento alguien puede estar necesitando una palabra que quizás le ayude a levantarse de alguna depresión o salvar una vida a través de una palabra. Así que compártelo. Dios les bendiga. Bueno, y hemos escuchado el testimonio de Gladys Jiménez, una también televidente, que ella nos sintoniza a través del canal Somos Más. Ella también estuvo con nosotros, también compartiendo su testimonio, pero en esta cápsula que acabamos de escuchar, también nos relata, nos cuenta la historia de ese testimonio tan maravilloso que Dios hizo en su vida y la importancia de poder replicar un link, porque no sabes qué puede causar en la persona que lo reciba, y fue el caso de ella. La sanidad que también recibió ella a través de este programa, fue la vigilia como tal, directa programa de la vigilia, donde ella recibió esa sanidad. Dios se glorificó de una manera poderosa en su vida. Y continuando con el testimonio, nuestra invitada Yaslin, que también nos acompaña también desde España, exactamente desde Terraza. Después, Yaslin, de todo este proceso que nos has contado, antes de escuchar el testimonio de Gladys, hablábamos acerca del campo espiritual, de cómo se enfrenta como tal, o cómo se batalla esta enfermedad cuando es diagnosticada, como es el cáncer, en su caso el cáncer de mama. Ya después de todo este proceso, Yaslin, que ya usted le diagnostican, usted empezó con tratamientos, ¿qué más ocurre en su vida? Bueno, ya en enero del 2016, ya yo empecé con el tratamiento. En enero empecé con el resto de exámenes, porque hacen el examen del ganglio linfático y otras pruebas más. Y bueno, gracias a Dios, el tumor estaba solamente en el pecho y no había hecho metástasis con ninguna parte del cuerpo. Luego de eso, en el mes de febrero, empiezo las quimioterapias. Entonces, la oncóloga me dio todas las directrices, me dijo lo que me iba a pasar en todo ese proceso. Y así fue. Yo empecé la quimioterapia, Grace. Yo tenía el pelo como lo tengo ahora, lo tenía así en esa época. Y lo primero que me dijo la doctora es, tienes que cortarte ese pelo. Pero yo dije, no, doctora, yo voy a esperar un poco más. Y cuando yo me fui a hacer la primera quimioterapia, yo fui con mi pelo. Y recuerdo que una señora me dijo, tienes que cortarte el pelo. Y ella ya estaba por terminar la quimioterapia. Y me dijo, mi hija, hijita, porque aquí dicen hijita, mira, hija, lo del pelo es lo de menos. Y yo después de que salí de ahí, yo me corté el pelo, me lo corté cortito. En la primera quimioterapia yo pasé los primeros 15 días y a mí yo estaba bien. Y luego, después de la segunda quimioterapia, ahí sí fue verdad cuando se empezó a caer el pelo, se cayeron las cejas, las pestañas, todos los pelos del cuerpo. Y ya después de ahí, el tercer día de la quimioterapia es cuando entonces empieza a venir también todos los malestares. Yo vi la mano de Dios en medio de ese proceso. Yo quiero decirte, Grace, que nunca fui triste a una quimioterapia. Yo me levantaba orándole a Dios, cantándole a Dios,
Cuando estaba en la quimioterapia, los primeros 6 meses eran de 2 horas. Yo iba sola porque mi esposo se quedaba con las niñas y yo entraba sola al hospital de día. Y entonces, pero tenía las enfermeras me traían que si quería agua, ellas iban, me traían el agua, que si quería un jugo, ellas iban, me traían el jugo. Los mismos familiares de otros pacientes también se me acercaban, ¿qué necesitas? ¿Qué quieres que te dé? ¿Qué quieres que...? Y veía cómo, o sea, cómo Dios no me desamparó. Habían personas que lloraban, yo no lloré, habían personas que lloraban porque decían, ay, pobrecita, esa muchacha ahí sola, que no la acompañan, porque dentro del hospital de día uno empieza, son 2 horas en un cubículo con 6 personas y termina uno conociéndole la vida a todo el mundo. Entonces, ellas empezaron a conocer mi vida, el por qué yo estaba yendo sola, y entonces, y yo escuchaba los otros casos. Y las enfermeras decían que sí, que yo siempre iba con una buena actitud, y, y era así porque no lo veía como una maldición. A veces yo escuchaba a muchas personas decir que me están inyectando veneno, que este es un veneno. Yo nunca lo declaré porque siempre pensé que si era lo que había, era porque Dios lo había permitido. Y siempre pensé de que había que valorar el trabajo de los investigadores, porque muchos investigadores abandonan a su familia por estar en un laboratorio tratando de dar una solución a una enfermedad que se considera incurable. Entonces, todas esas cosas hay que valorar. Y la verdad es que siempre iba con una buena actitud. Cuando se me cayó todo el pelo, yo dije, Señor, con pelo, sin pelo, yo te alabo. Y era así. Bueno, usted pues nos ha contado ahora por todo el proceso que le tocó vivir con su esposo. Su esposo fue el que se encargaba de las niñas mientras usted estaba en el tratamiento. Pero yo quiero que usted nos cuente, ¿su hija en algún momento bajó de rendimiento académico? ¿Cómo fue ese proceso también para su hija? O sea, ella cómo vivió esa enfermedad que usted estaba pasando. Bueno, yo con Noelia hablé. Noelia tenía 3 añitos. Yo le dije, Noelia, mamá tiene aquí, le llaman pupita. Sí, mamá tiene una pupita en su pecho y esa pupita hay que quitársela. Pero como está por dentro, hay que colocar unas agüitas. Le hablaba de esa forma para que me pudiera entender. Y esas agüitas me van a poner mal los primeros días, pero es porque también está quitando la pupita que tengo por dentro del cuerpo. Y le dije, estoy bien, no me va a pasar nada, tengo que ir muchas veces al hospital, pero estoy bien. Y nosotros como familia intentamos de que la enfermedad no reinara en nuestro hogar. O sea, intentamos de yo no ser el centro de la situación por la que estaba viviendo, sino que en los momentos en que yo estaba bien, llevábamos una vida completamente normal, sacábamos a la niña a pasear, yo misma la llevaba al parque a las 2, cuando estaba bien, yo la llevaba a las 2 al parque y estaba con ellas. Entonces, la niña de alguna forma, o sea, ella no empezó a ver como que cambios o de pronto nunca me vio triste ni nunca me vio llorando. Yo hablé con su maestra, le comenté todo el proceso que estaba pasando. Entonces la maestra me dijo que me iba a ayudar con Noelia, que claro que sí, que me ayudaba. Pero Noelia, gracias a Dios, ella nunca bajó el rendimiento escolar. Yo me reunía con su maestra y le preguntaba, ¿cómo la ves? ¿Qué te dice? Y la maestra me decía, Noelia está igual, es la misma niña feliz, la misma niña contenta, participativa de siempre. Pareciera que no estuvieran viviendo nada en casa porque ella está normal, ella está bien. Entonces, lo que sí me dijo su maestra era que los dibujos que empezaba a hacer de la familia, todos los dibujaba con cabeza de huevo. Claro, o sea, Isabel no tenía pelo, su padre de pelo cortito, yo sin pelo. Y entonces, claro, ella veía todo ese panorama y empezaba a dibujar a todos sin pelo. Y también dibujaba muchos hospitales, pero era por lo que estaba viviendo.
Noelia con 3 años, ella un día dijo, mamá, no es justo, tú, no, tú con tu pelo corto, papá con su pelo corto, Isabel con su pelo corto, ¿por qué a mí no me cortan el pelo? Y yo tuve que esconder todas las tijeras de la casa, porque yo dije, es capaz, es capaz de cortarse su pelo, porque ella era la única que tenía de verdad el pelo largo. Entonces sí, Noelia vivió todo esto y no fue afectada en su ánimo, porque nosotros como familias intentamos de que así no sucediera. Así es. Ustedes hicieron pues que la situación no se tornara para ella de una manera difícil y que ella de pronto se sintiera principalmente afectada por lo que ustedes estaban viviendo, sino que Dios les dio las estrategias y Dios les ayudó para poder manejar la situación. Yasli, después de todo este proceso de quimioterapia, usted es intervenida quirúrgicamente. Quiero que me cuente acerca de esa operación que usted tuvo. Sí, Grace, así es. Yo fui intervenida quirúrgicamente. La junta médica se reúne y decide que en mi caso lo mejor era quitar el pecho porque el tumor se había formado en los conductos. Y este tipo de tumor era un poco peligroso en el sentido de que las células malignas podían viajar en cualquier parte del cuerpo. Entonces deciden quitar el pecho. A mí me hacen el resto de exámenes que se hacen después de las quimioterapias y gracias a Dios pues todo estaba muy bien. No había ningún tipo de células en mi cuerpo y todo estaba muy bien. Pero sí, hablaron conmigo y bueno, yo le dije que sí, que estaba bien, que si eso era lo que ellos consideraban mejor para mí, pues que yo me ponía en sus manos. Yaslin, yo quiero que tú nos cuentes a todos esa experiencia que usted tuvo cuando usted reaccionó de esa cirugía. Bueno, a mí me ingresa en el hospital. La cirugía la programan en la mañana. Yo entro en la mañana. Los pastores oraron por mí. Nosotros oramos en casa y entramos confiado en el Señor. Ya después de que me hacen la cirugía, me llevan a la sala de recuperación. Y yo recuerdo que estando en la sala de recuperación, yo empiezo a sentir, a escuchar voces que me llamaban. Me decía, Yaslin, Yaslin. Y luego eran 2 voces, Yaslin, Yaslin. Y después eran 3 voces y eran más insistentes, Yaslin, Yaslin, Yaslin. Yo escuchaba la voz a lo lejos, pero yo no abría mis ojos. Y era porque, o sea, mientras yo escuchaba esas voces, yo estoy así en ese proceso de la anestesia y yo veo a Jesús, una persona altísima, yo no alcanzaba a ver el rostro porque era de mucha luz, pero sí veía como unas faldas y una sandalia y que me llevaba de la mano. Y mi mano era muy pequeñita en comparación con la otra mano. Es como cuando se ven esas fotos de la mano de un hombre con la manita de un bebé prematuro. Así era más o menos. Y yo estoy caminando. Y mientras yo voy caminando con Jesús, voy por ese camino, yo sentí mucha paz. Grace, tengo que confesarte, de pronto para quien lo escuche va a ser un poco duro, pero yo ahí no tenía sentimientos de mi esposo, de mis hijas. Yo lo que sentía era mucha paz y yo no quería que esa mano me soltara. Y yo iba caminando, caminando, y hubo un momento que cuando la mano me suelta es cuando yo abro los ojos, es cuando empiezo a sentir más insistentemente el llamado y yo abro los ojos. Y cuando abro los ojos, la verdad fue que sentí de que era el mismo Jesús el que me había acompañado. También entendí que tampoco ese día era mi hora, porque si Dios hubiese querido me hubiese llevado, pero su misericordia quiso de que yo aún siguiera aquí. Y lo entendí que cuando Dios manda por una persona, en ese momento el creyente no piensa en su familia, no piensa al que va a dejar en la tierra, sino que es tanta la paz, es tanta la tranquilidad como la felicidad que uno dice, sí, sí Señor, lo que tú quieras.
y tuve esa experiencia y Dios me permitió tener esa experiencia para que yo también pudiera entender otras muchas más, porque le hacía preguntas a Dios y ese día Dios me respondió esas preguntas a través de esa experiencia. Ha sido la única vez que he tenido esa experiencia, porque yo después de ahí he sido anestesiada bastantes veces, pero esa ha sido la única experiencia que he tenido. Sí, usted nos contaba pues que usted vivía allá sola con su esposo y sus dos hijos, pero usted tuvo mucho apoyo de los pastores. Quiero que usted también me cuente también eso, o sea, ellos no eran ajenos a lo que usted estaba viviendo, porque usted vive en España, pero se congrega virtualmente. Quiero que nos hable acerca también de ese proceso. Así es, Grace. Yo vivo aquí en España, me congregaba a través y me congrego a través de la virtualidad y siempre pues tenía al tanto a los pastores de toda la situación que vivía. Ellos estaban pendientes de nosotros, orando, dándonos siempre palabras, ayudándonos. Y sí, tuvimos ese acompañamiento. Y la verdad es que Dios fue maravilloso, Grace, porque cuando a mí me operan, yo empecé a conocer a unas personas en Alcalá de Henares que eran de República Dominicana, una familia completa, y por la misericordia de Dios los conocí en ese periodo en que yo, por la cirugía, yo no podía mover mi brazo durante un mes. Entonces, claro, ya para mi esposo era mucho más pesado encargarse de la casa y de las niñas. Y cuando conocí a esta familia, yo recuerdo que esta familia, ellos iban a la casa, se llama La Mujer Ramona, iba a la casa, Ramona, gracias, iba a la casa y limpiaba la casa, me ayudaba a dormir a Isabel, me ayudaba a dormir a Noelia, me dejaba todo listo en la casa, nada más para que yo durmiera. La doctora Melina, gracias doctora Melina, era la que me curaba la herida, iba, revisaba cómo iba todo ese proceso. Y estando también en esta situación, pues hubo otra familia que también nos ayudó muchísimo. Fue al final de todo el proceso, porque Dios no abandona. Fue al final de todo ese proceso que estaba viviendo, donde recibí esa ayuda y esos ángeles que llegaron en el tiempo preciso. Y Grace, también te quería comentar que cuando yo estaba con la quimioterapia, o sea, nosotros nunca estuvimos desvinculados de nuestra congregación ni de nuestros pastores, siempre hemos sido pastoreados. Estamos aquí en España, pero siempre hemos sido pastoreados. Y a nuestros pastores les amamos, Dios sabe cuánto. Y en el proceso de la quimioterapia hubo un evento, hubo una misión de parte de Dios que se llamó Europa Yo Voy, y vivíamos en Alcalá de Henares y llegó el apóstol Henry Galván, y con el apóstol Henry Galván, la familia, nos fuimos a Portugal, nos fuimos a Francia, a Alemania, a Italia, estuvimos aquí en Madrid y haciendo unas proclamas para bendecir estos países. Nos fuimos en coche, hicimos todo el trayecto en coche y de regreso regresamos por Barcelona en un ferry. Es decir que, o sea, a pesar de que estaba con las quimioterapias y con todas estas cosas, yo no dejé de que la enfermedad impusiera en mi vida de que yo no le podía servir a Dios. Se le puede servir a Dios, a veces se dice que el enfermo no puede servir a Dios, pero mientras una persona esté enferma, quizás no lo va a hacer como una persona que esté sana, pero una persona que esté enferma sí le puede servir a Dios. Yo en las quimioterapias, yo aconsejaba a otras personas. Cuando me encontraba con mujeres que identificaba que estaban con la melancolía encima, yo les hablaba, les animaba, oraba por ellas y dejaba a esas mujeres diferentes. Había una mujer dominicana que ella cuando me conoció me dijo, ay, es que yo me voy a morir. Y yo le dije, bueno, si lo dices, la verdad es que te vas a morir.
pero le empecé a hablar y dije, no, esto no es como antes, tiene mucho, el cáncer de mama ahora mismo tiene mucho tratamiento, se puede salir adelante. Y a mí me operan primero y a ella la van a operar después. Entonces, cuando ella la van a operar, ella me llama, ay, que me van a operar mañana, por favor, ora por mí. Yo oré por ella, oré por teléfono y le dije, Señor, desaparece ese tumor, que le vaya bien. Y luego, al día siguiente de su operación, me llama y me dice, le pregunto, ¿cómo te fue? Y me dice, no me encontraron el tumor. Entonces, mira las maravillas de Dios. Dios lo quiso hacer así con ella. Porque Dios es maravilloso y Él hace como Él quiere. La Biblia dice que nosotros tendríamos aflicciones, pero que confiáramos porque Él nos ayudaría. Entonces, cuando uno está pasando por estos procesos difíciles, lo mejor es aferrarse a Dios y depositarse en las manos de Dios, porque Dios hace como Él quiere, Grace. Amén, así es. Esas son las maravillas que hace nuestro Dios. En medio de que podamos ver un camino oscuro donde no hay esperanza, Dios en su infinita misericordia mete su mano poderosa y nos rescata y hace milagros que nosotros no podemos alcanzar a imaginar. Yaslin, pero quiero saber, después de que a usted le retiran su mama, ¿en cuánto tiempo usted le hace una reconstrucción? Quiero que me hable acerca de ese proceso que usted le realizan después. Bueno, Grace, todo este proceso de la quimioterapia y de la cirugía sucedió en Alcalá de Henares. Luego de aquí, a mi esposo le sale un empleo en la comunidad de Cataluña, en Castellgalí, es el centro de Cataluña. Entonces, nosotros, pues, bajo la guía de Dios, decidimos que sí, que íbamos a aceptar trasladarnos. Cuando el cirujano y la oncóloga se enteraron de que nosotros sabíamos, porque todo esto lo hablábamos también con ellos, se enteraron de que nos íbamos a cambiar de comunidad autónoma, ellos dijeron que eso no podía ser, que era una decisión tomada en una mala época, que yo tenía que terminar el proceso allá con ellos, pero ya le habíamos dicho que sí a aquel trabajo en Barcelona. Ellos hicieron las cartas y me trasladan a Barcelona. Nos trasladamos aquí para Cataluña. Vivimos en un pueblo llamado Manresa, y aquí en Manresa me hicieron la radioterapia y me colocaron el tratamiento antihormonal. Luego de esto, ya yo entro con la cirujana. Después de la radioterapia, también puedo decir que vi la mano de Dios, porque la radioterapia lo que hizo fue oscurecer la piel, pero a mí no me salieron llagas. Ahí había muchas mujeres que sí, y hombres, que cuando le hacían radioterapia sí se les afectaba muchísimo la piel, pero Dios fue muy bueno conmigo. Tampoco sentía los efectos de la radioterapia, el mucho cansancio, la mucha sed, la fatiga, no lo sentí. Yo seguía, a mí me dijeron, mientras que estés en la radioterapia, tú no puedes cocinar por el calor de la cocina. Yo cocinaba y todo normal. Entonces ya cuando me hacen la radioterapia, a mí me tocó esperar alrededor de 6 meses. Ya estamos hablando del año 2017, Grace. Después de que la piel empezó otra vez a tomar su color, a tomar su forma, la elasticidad, es cuando me programan para la cirugía. Me la programaron en Manresa, Grace, pero no me la hicieron allí. Así es. ¿En qué momento ya usted dice, Dios realmente hizo un milagro en mi vida? Bueno, Grace, después de Manresa, que mi esposo tiene un empleo, ese empleo nos permitió adquirir una casa, la hipoteca de una casa, que era lo que siempre habíamos querido, nuestra casa aquí en España. Entonces empezamos a buscar casa. La casa la encontramos en la localidad donde estamos viviendo actualmente, que es Terraza, y Dios permitió de que la hipoteca nos saliera y nosotros, gracias al Señor,
Ya en el mes de enero ya estábamos viviendo en nuestra casa, ya habíamos abierto las puertas y habíamos declarado bendición sobre nuestra casa y todos estábamos muy contentos. Ya ahí, como ya tenía la estabilidad, porque fíjese que estaba en Alcalá, de Alcalá a Manresa, de Manresa a Terrazas, o sea, ya había cambiado de muchos médicos, tanto de oncólogos como de ginecólogos, como el médico personal. Entonces ya cuando estaba aquí asentada, otra vez fui al hospital, en el hospital ya me asignaron a la oncóloga que actualmente me atiende y me asignaron a la cirujana. Entonces nosotros ya en el año 2018 ya me hacen la cirugía, el de reconstrucción. Luego de aquí, estamos hablando, Grace, que ya ha pasado un poco más de 4 años de todo este proceso. Y aquí estoy, Grace, aquí estoy. Yo creo que el milagro lo sé porque Dios ha permitido de que esté aquí. Esa ha sido su misericordia. Nunca le tuve miedo a la muerte, Grace. O sea, nunca, yo no pensaba en que, ay, que me voy a morir, no. Tampoco me consideré pobrecita, aunque la gente me viera así. Y lo comprendo porque veían en mí una mujer joven y con niños pequeños. Y era difícil no despertar lástima en las personas que me veían, pero yo nunca me vi así. Y en medio de la enfermedad, Dios me permitió consolar a muchas personas, a consolar familias, a consolar mujeres que estaban pasando y hombres que estaban pasando por este proceso. Y la verdad es que Dios me ayudó muchísimo. Así es, hemos escuchado este testimonio realmente impactante de lo que Dios hace en la vida de las personas y que la lógica nuestra no alcanza a imaginar y no alcanza a dimensionar todo lo que Dios hace en su infinita misericordia. Yaslin, pero ya para culminar, quiero que les digas a todas las personas que nos están viendo, ¿qué mensaje le puedes dar? Que te puedas despedir también de ellos y que le digas quién es hoy en día Yaslin Díaz. Bueno, yo les quiero decir primero que no, cuando se refieran a la enfermedad o al tumor, nunca digan mí, porque es que no es algo tuyo. Yo he escuchado muchas mujeres, mi cáncer, mi tumor, mi oncóloga, y yo no, les digo, no es tuyo. Cuando los he escuchado, digo, no es tuyo. O sea, no te apropies de eso. Deséchalo, di la oncóloga, la enfermedad, el tumor, pero nunca digas mí. Y lo segundo es que para poder sobrellevar la enfermedad, se hace mejor si el espíritu no está angustiado, porque la Biblia dice que, o sea, que el que está enfermo y tiene el espíritu angustiado no podrá soportar la enfermedad. Pero para que el espíritu no esté angustiado, es decir, para que usted no esté en esa angustia, es necesario que se aferre a Dios, que se aferre a ese Dios grande, a ese Dios misericordioso. Dios conmigo quiso pasarme por ese proceso. Yo siempre tuve claro que Dios pudo haberme sanado en el día 1, pero Dios no lo quiso hacer así. Dios me quiso pasar por el proceso. Dios quiso que yo aprendiera muchas cosas y que pudiera entender otras tantas. Entonces, aférrate a Dios, aférrate al Señor, no maldigas tu vida, no maldigas el tratamiento, aunque se te caigan los pelos, aunque vomites, aunque cuando te levantes te vuelvas a caer, aunque te desmayes, no maldigas la medicación, no maldigas el tratamiento. Piensa que es lo que hay y que es lo que Dios ha permitido para que tu vida se pueda extender. Aférrate al Señor, no te desanimes, no le dejes espacio a la melancolía, no le dejes espacio a la tristeza, no dejes que ese pensamiento de que te vas a morir se apropie de tu vida. Si uno tiene una buena actitud, si uno confía en el Señor, uno puede salir adelante. Yo salí adelante, Grace. Yo salí adelante con la mejor actitud. Y yo nunca me rendí, Grace. O sea, yo no me recuerdo llorando por lo que estaba pasando. No lo recuerdo.
porque intenté depositarme en los brazos del Señor. Y eso fue lo que hice. Y en todo el proceso yo vi el cuidado, el amor de Dios. Yo vi cómo Dios me sustentaba. Mira, Grace, cuando a mí me empezaron a hacer las quimioterapias, la boca, tanto por fuera como por dentro, se empezó a llenarse de llagas por el mismo efecto de la quimioterapia. Entonces, la doctora me manda con una fórmula, me dice, ves a la farmacia para que te preparen esta fórmula y ya te la aplicas. Yo entendí que tenía que ir a la farmacia del hospital. Y yo voy a la farmacia del hospital, le digo a la doctora, me manda pero con una seguridad, voy con mi esposo y vamos, ¿no? La doctora me dice que me preparen esto y que me lo den. Y la enfermera dice, no, pero esto no lo damos aquí, porque este producto que hacemos es para uso del hospital. Yo dije, ay, yo no sé, si quieren llamen a la doctora, o sea, aquí tengo la orden. Si quieren llamen a la doctora, y me dijo que bajara acá al hospital, que fuera a la farmacia y que me lo daban. Entonces la mujer me dijo, bueno, te lo voy a dar. Me lo dio. Cuando me lo dio, que voy a la siguiente, bueno, me aplicó todo y sí, evidentemente que me sanó todas esas llagas. Entonces, cuando se iba a acercar la próxima quimioterapia, otra vez me vuelven a salir las llagas. Pero el medicamento es un medicamento que se aplica en ese preciso momento, no es un medicamento que durara mucho. Y entonces yo le dije a la doctora, entonces déme la orden para ir a la farmacia. Entonces la doctora me dice, no, pero ya si te dieron una primera orden, dirígete a la misma farmacia y te la vuelven a dar. Y yo otra vez bajo a la farmacia del hospital. Y entonces ya cuando empiezan a hablar con la doctora es cuando me dicen que yo no, es que la doctora te mandó con una farmacia comercial, no aquí la del hospital. Yo dije, ay, yo no lo había entendido de esta manera. Entonces yo me quedé así, mi esposo me dijo, ay, pero es que esta medicación la fuimos y la averiguamos, era una medicación cara y nos quedamos viendo la cara, volvimos a la farmacia del hospital y le dijimos, nosotros no tenemos para comprar esta medicación. Y dice mi esposo, y mi esposa la necesita. Entonces la enfermera me quedó mirando, la sacó y me la dio. Y dijo, cada vez que necesiten esta medicación, ustedes vienen aquí y me la piden. Y si yo no estoy, diga, fulana de tal ha dado la orden de que me den esta medicación. Y así lo hacíamos, porque las primeras quimioterapias, la reacción que me daban en la boca era así. Entonces, Grace, ¿no estaba Dios ahí en medio de todo? Así es, Dios estaba en medio de todo. Y ya para terminar nuestro programa, le agradecemos a usted, Yaslin, por haber compartido, por haber sacado este espacio de su tiempo y darle a conocer a todas esas personas que nos están viendo este testimonio de esperanza y de fe. Quiero que se pueda despedir de cada uno de ellos en este programa. Bueno, Dios te bendiga. Gracias por escuchar este programa y aférrate a Dios. Yo sé que la enfermedad no es fácil. Yo sé que hay muchas cosas difíciles de sobrellevar, pero también te quiero decir que si lo haces con el Señor, será mejor. Porque el Señor así lo dejó escrito en la Biblia y lo dijo, que mientras estuviéramos en este mundo tendríamos aflicciones, pero que confiáramos en Él, y confiando en Él podemos vencer. Yo te aconsejo de que te deposites en las manos de Dios y que veas la salvación de Dios y veas lo que Dios puede hacer con tu vida. No te aflijas, no te entristezcas, no te sientas el peor o la peor persona. Simplemente confía en el Señor, que Él obrará. Dios te bendiga. Muchas gracias, Yaslin, por aceptar la invitación en este programa de la Iglesia de los Milagros. Y a cada uno de ustedes que han estado allí sintonizados con este espacio, le agradecemos a Dios primeramente y a ustedes por estar allí conectados sábado tras sábado con este programa de la Iglesia de los Milagros. Recuerde que puedes contactarme a través del número que aparece en pantalla o a través de Instagram como @GraceHeredia. Dios les bendiga y les guarde y hasta una próxima emisión.
En un mundo donde la fe es escasa y la trivialidad del momento llevan a muchos a no creer en un Dios que sana, salva y liberta. De repente, en cualquier lugar del mundo se manifiesta el gran poder de Dios. Entonces, comprobamos que Dios sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. La Iglesia de los Milagros, un programa que recopila las historias de miles que fueron tocados por ese Dios grande y poderoso, que está disponible para todo aquel que le busque. La Iglesia de los Milagros, una historia que contar.